Bueno, pues nuevamente me presento, mi nombre es Yuritzin Puig, yo soy directora de la Oficina de México en RIMISP, que es el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, y bueno, quiero agradecer a todos ustedes que nos están acompañando en esta mañana o en esta tarde para iniciar esta sesión. El objetivo es presentar y comentar los nuevos datos que tenemos sobre participación social y política de mujeres en 3 países de la región a través del Observatorio de Género, Mujeres y Territorio. Estaremos pues hablando con 3 especialistas, 3 mujeres de Chile, de Colombia y de México, que tienen una amplia experiencia en estos temas y que además tienen una experiencia profesional y que, dado sus propias biografías, están vinculadas al activismo de los derechos de las mujeres. Pero antes de presentar a nuestras invitadas, me gustaría, y si me lo permiten, platicarles un poco de RIMISP. RIMISP es el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural. Somos una red de articulación y generación de conocimiento con una trayectoria de más de 30 años y que buscamos impulsar estrategias, obviamente, para la transformación de los territorios y buscando la equidad territorial. Basadas en una mejor comprensión de los desafíos que se enfrentan en los territorios rurales de América Latina. Aspiramos a una región donde, independientemente del lugar de origen, que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades de participar en un desarrollo justo, en un desarrollo sostenible e inclusivo. Pero bueno, también, obviamente para todos, y durante este periodo ha sido muy difícil la pandemia y el confinamiento. Y para RIMISP también había sido un poco complicado, pero finalmente nos hemos ido adaptando. La pandemia nos ha dejado buenas estrategias de adaptación, de resiliencia, que nos da y nos abre nuevas oportunidades para estar en contacto con ustedes, para seguir compartiendo y difundiendo el trabajo que hacemos desde RIMISP. Y es así como logramos hacer el lanzamiento de nuestro informe latinoamericano de pobreza y desigualdad para el año 2019, que este año se dedicó a juventudes rurales y territorios. Asimismo, también hemos logrado el lanzamiento y presentación de análisis de coyuntura en el marco de COVID, también la preparación y también el lanzamiento de microcursos gratuitos sobre temas de desarrollo rural, sobre temas de género, sobre todo de sistemas alimentarios, y que ahora vamos a tener una nueva oportunidad, ya que tuvimos una muy buena participación de parte de todos ustedes, y vamos a tener una nueva temporada de microcursos donde se va a hablar de desarrollo territorial, género, gobernanza local y descentralizada, gobiernos locales y descentralizados, el tema de medio ambiente y movimientos migratorios. Así que los invitamos a seguirnos y a participar en estas actividades. Y bueno, pues también, antes de pasar a presentar a nuestras participantes y a nuestras invitadas, también los invito a participar y visitarnos en nuestras redes sociales, que es www.webnuevarimisp.org, participar en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, ahí nos pueden seguir y ahí pueden ver todos los materiales que hemos estado lanzando a lo largo de estos meses y que podrán también consultar el observatorio de género. Y bueno, pues ahora, para ahondar en este trabajo del observatorio con los nuevos datos, la investigación y todo, me gustaría presentarles a mi colega Valentina Cortines, quien es ella. Ella es coordinadora del Observatorio de Género, Mujeres y Territorio, responsable de todo este trabajo, una gran labor y un gran trabajo que se está presentando el día de hoy y que les va a hablar más de esta iniciativa y que va a presentar a nuestras invitadas. Bienvenidas todas y no se olviden a todos los participantes que pueden participar en el chat haciendo sus preguntas y no desaprovechen esta oportunidad con estas 3 especialistas. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Yuri, por la presentación. Quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Valentina Cortines, soy investigadora asociada de RIMIS y coordinadora del proyecto Observatorio de Género, Mujeres y Territorio. Bueno, primero comentarles que como equipo estamos muy contentas de poder lanzar estos nuevos datos de participación social y política, cuyo análisis es sobre los territorios rurales urbanos de Chile, México y Colombia. En ese sentido, para nosotros es muy relevante poder contribuir en la discusión sobre la equidad de género, poniendo en el centro del debate la dimensión territorial de las desigualdades de género. Y en ese sentido, este espacio lo estamos generando para abrir nuevas preguntas, para profundizar
sobre esta intersección entre el género y el territorio que desde nuestra perspectiva es una arista poco abordada en las discusiones en general sobre equidad de género. Así que muy bienvenidas a todas las que nos están acompañando y les voy a contar un poco, les voy a compartir una presentación para dinamizar acá un poco el espacio y les voy a contar un poco del observatorio, lo que ustedes pueden encontrar en el sitio, cómo surge también esta iniciativa. Entonces, un poco lo que les comentaba, el observatorio surge el año 2018 con el fin de poder contribuir a la discusión de las desigualdades de género, poniendo el tema del territorio como una marca que genera y profundiza en algunos casos las desigualdades de género estructurales que vivimos las mujeres en América Latina. Sabemos que América Latina es una región sumamente desigual y que esa desigualdad no se distribuye de manera homogénea al interior de los países, y asimismo las desigualdades de género no son vividas en todos los territorios por igual, y las causas y expresiones de esas desigualdades se relacionan estrechamente con el territorio. Ese es un trabajo que nosotros como RIMIS venimos desarrollando una agenda de investigación hace algunos años, y que en el mismo sitio del Observatorio de Género pueden encontrar todas nuestras publicaciones relacionadas a este tópico. Y en relación a eso, el año 2018 entonces surge este observatorio con el fin de visibilizar brechas de género y brechas territoriales en un mismo análisis. El año 2018 poblamos el sitio con datos sobre autonomía económica, basado en las encuestas de hogares de los países en ese momento, y entonces tenemos datos para México, Colombia, Ecuador y Chile, sobre pobreza e ingresos, trabajo y escolaridad, y la particularidad del observatorio es que la información estadística la desagregamos por sexo y por territorio. Ya en general las estadísticas de los países son presentadas de forma global, algunas veces se desagrega por hombre y por mujer, pero en este caso del observatorio mostramos los datos para, por ejemplo, en estos datos de autonomía económica tenemos datos de pobreza, donde está el dato para mujer urbana, hombre urbano, mujer rural, hombre rural, de manera que nos permite comparar la posición de cada una de hombres y mujeres con características diferentes, de territorios distintos, en distintos indicadores de bienestar. Y este año, y por lo que estamos realizando esta actividad hoy día, es para presentar los nuevos datos con los que hemos poblado el sitio, y que también estamos inaugurando una imagen distinta del observatorio, y son datos sobre participación social y política. Tenemos datos para México, Colombia y Chile, y en esta ocasión el análisis de los datos es sobre territorio rural urbano de Chile, México y Colombia. Tenemos datos sobre participación electoral, participación en organizaciones vecinales, productivas y políticas. Y esos son los datos que vamos a comentar hoy día con las invitadas que tenemos de los tres países. Valentina, perdón, te estamos escuchando un poco desfasada. Me quiero detener un poco en la terminología de los territorios. Cuando hablamos de territorio rural, ¿se escucha mejor? ¿Sí? Ya. Ya, mucho mejor. Retrocedo, Yuri. Un poquito en la presentación anterior porque te perdimos en algunos de los datos. Gracias. Listo. Bueno, sí, comentar que no estoy con una conexión muy estable, así que, bueno, gajes de estas actividades virtuales. Entonces, los datos que estamos presentando ahora con esta actividad y por la cual vamos a hacer este conversatorio son datos de participación social y política en territorios rural urbanos de Chile, México y Colombia. Y aquí me quiero detener un poco sobre la idea de territorios funcionales rural urbanos. En RIMIS hace ya un tiempo venimos trabajando sobre este concepto de rural urbano, entendiendo que
es muy difícil entender la ruralidad de forma disociada del urbano, porque hoy en día los vínculos entre territorios rurales y urbanos son permanentes y cotidianos. De algún modo hay un continuo entre lo rural y lo urbano. Entonces, los datos que nosotros estamos presentando son representativos de los territorios rurales urbanos de Chile, México y Colombia, y esto ha sido definido como ciudades pequeñas o medianas y sus localidades, generalmente más rurales, que en conjunto forman un territorio a raíz de sus vínculos y conexiones cotidianas. O sea, un territorio funcional rural urbano, en general es una ciudad que puede ser pequeña, mediana o grande, y las localidades alrededor que son mayormente rurales y con las que tienen conexión cotidiana, principalmente el indicador con el que se construyó los indicadores, la conmutación laboral. Entonces, el análisis que nosotros vamos a presentar es sobre estos territorios, y sobre estos territorios construimos una gradiente de ruralidad, donde tenemos territorios grandes, territorios rural urbano grandes, medianos y pequeños, donde los grandes son más urbanos, la ciudad que articula es más grande, y en los territorios pequeños esa ciudad es más pequeña. Aquí puse algunos ejemplos de territorios funcionales rural urbanos por cada país para hacernos una idea más o menos de qué territorio estamos hablando. Un territorio pequeño en Chile, por ejemplo, un territorio funcional es Cañete y Pirúa, en la región del Biobío. Uno mediano, y uno grande sería Valdivia, Máfil y Mariquina, en la región de Los Ríos. En el caso de Colombia, un ejemplo de territorio pequeño es Remedios y Segovia, en el departamento de Antioquia. Un territorio mediano sería Sogamoso y Firavitoba, en el departamento de Boyacá. Y un territorio rural urbano grande sería Riohacha, Fonseca y Albania, en el departamento de La Guajira. Y en el caso de México, serían las localidades de Taxo, de Alarcón, San Juan en el estado de Guerrero. Un territorio mediano serían localidades de Asociación de Lucha Social en el municipio de Hidalgo, estado de Michoacán de Ocampo. Y un territorio grande serían las localidades de Alto Tonga, Adolfo Moreno y Champolco en el municipio de Alto Tonga, estado de Veracruz. En el observatorio, de todas formas, ustedes pueden encontrar más información sobre los territorios rural urbanos y cuáles fueron los territorios que fueron ocupados que fueron sujetos de la encuesta en la cual se basan estos datos. Entonces, ya para entrar más de lleno en lo de participación social y política, los datos que estamos presentando en esta versión del observatorio, tenemos 5 indicadores, los cuales son participación en la última elección, participación frecuente en elecciones, participación en partidos políticos, participación en organizaciones vecinales, participación en sindicatos y participación en cooperativas. Y estos datos se basan en la encuesta sobre dinámicas territoriales y bienestar que desarrolló RIMIS. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí, perfecto, gracias. Los datos que estamos presentando se basan en una encuesta que se llama Encuesta sobre Dinámicas Territoriales y Bienestar, que desarrolló RIMIS en conjunto con la Universidad de los Andes en Colombia y con la Universidad Iberoamericana en México. Y esta encuesta es representativa de los territorios rural urbanos de cada uno de los países. ¿Sí? En ese sentido, los datos que estamos presentando a continuación, y quizás peco de ser majadera, pero para que quede claro sobre lo que estamos hablando, excluye a las grandes metrópolis del país, no están dentro de esta muestra, son solo estos territorios intermedios sobre los cuales estamos hablando, y por otro lado también excluye a territorios rurales profundos con poca conexión a algún centro urbano dentro del país. Aquí les muestro a modo de ejemplo qué tipo de información ustedes van a encontrar en los datos que estamos presentando.
Este es el gráfico de participación en juntas de vecinos en Colombia. Entonces acá nosotros tenemos los datos para la muestra total de territorios rural urbanos del país, y luego tenemos territorio rural urbano grande, que sería más urbano, mediano y pequeño, que sería más rural, ¿sí? Y entonces ahí tenemos en naranjo el dato de participación para hombres, en verde el dato de participación de las mujeres, en rojo la brecha de género absoluta, luego sale ahí abajo el porcentaje, que es la brecha relativa, y abajo encontramos unas estrellitas que nos hablan del nivel de significancia de esa brecha de género, ya que a qué nivel de significancia es significativa esa brecha, ¿sí? Y bueno, recordarles, yo no voy a entrar en este momento más en detalle en los resultados, sino que la idea es abrir el espacio para poder conversarlo y abrir nuevas preguntas. Los datos ustedes los pueden encontrar en el link que está aquí, les dejo la presentación, webnuevarimis.org/mujeres y territorios. Ahí pueden encontrar todos estos datos que les mencioné, así como el detalle metodológico de la construcción de estos datos. Así que bueno, para ya ir de lleno a conversar con nuestras invitadas, se las quiero primero presentar. De Chile nos acompaña Carolina Carrera. Ella es psicóloga, magíster en estudios teóricos psicoanalíticos de la Universidad Andrés Bello, con larga trayectoria en el tema de derechos humanos de las mujeres y la justicia de género, en Chile y en América Latina. Fue consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre los años 2013 y 2019, y trabaja hace ya bastante tiempo en la Corporación Humana, que tiene una larga trayectoria en los temas de justicia de género. Así que bienvenida, Carolina, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, Valeria. Luego desde Colombia, desde Bogotá, nos acompaña Carmenza Saldías. Ella es feminista, economista, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional por la Universidad de los Andes. Además, fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales en Manizales, y fue secretaria de Hacienda y directora de Planeación en la Alcaldía de Bogotá entre 1995 y 2005. Muchas gracias, Carmenza, bienvenida. Hola, buenas tardes para todas y un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Y desde México, específicamente desde el estado de Chiapas, nos acompaña Carla Zamora. Ella es investigadora en el Colegio de la Frontera Sur, es doctora en Ciencia Social por el Colegio de México y maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora. En su experiencia de investigación ha trabajado los temas de conflicto, acción colectiva, movimientos sociales y sustentabilidad, y además es integrante de la Asociación Civil Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas y del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Tiene bastante experiencia en el trabajo con mujeres rurales y mujeres indígenas. Así que también bienvenida, Carla, a este espacio de conversación. Muchas gracias. Buenos días en México, buenas tardes en Chile, Colombia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y para provocar un poco esta conversación y darle ya la palabra a nuestras invitadas, bueno, yo quería comentar con ustedes que una de las conclusiones que emergen del análisis comparado de estos datos en los tres países y que nos llama mucho la atención, es que en los tres países, en los indicadores de participación electoral, encontramos una alta participación, tanto de hombres como de mujeres, no se observan brechas de género significativas, y por otro lado hay una alta participación de las mujeres de territorios más pequeños, más rurales, más que de las mujeres de territorios medianos y grandes. ¿Sí? Esa es la tendencia en los indicadores de participación electoral. Pero cuando miramos los indicadores de participación en sindicatos, en cooperativas, en organizaciones vecinales, vemos todo lo contrario. Vemos que
hay una menor participación en general en los territorios rural urbanos, en el total. En todos esos indicadores, en todos los países vemos brechas de género significativas, y además las mujeres de territorios pequeños son las que menos participan dentro de este cuadro, ¿no? Entonces, ante esta evidencia que estamos presentando, me gustaría que ustedes me comenten o que conversemos un poco de qué creen ustedes que está detrás de esto, de que hay una alta participación en el proceso eleccionario, pero cuando vamos a mirar una participación que requiere una actividad más sostenida en el tiempo, vemos brechas de género importantes, significativas, y donde las mujeres más rurales participan menos. Me gustaría partir por Carolina, si puedes iniciar tú, y luego ya vamos conversando entre todas. A ver, primero agradecer a mí esta invitación, agradecer estar con tan grandes mujeres como Carmenza y Carla. Primero decir que felicitar el observatorio, creo que es sumamente importante, y tú bien lo decías, Valentina, en general quienes trabajamos en los temas de género, sabemos que se plantea siempre, ¿no es cierto?, desde una lógica bien nacional, bien centralista, por lo menos en el caso de Chile, centralizada, donde queda fuera esta dimensión de conocer lo que pasa en los territorios. Estoy pensando en las encuestas. En general, las grandes encuestas en este país, ¿no es cierto?, que nos dan un poco una mirada de lo que ocurre. Incluso las encuestas mujeres tienden a perder esta riqueza que te puede dar lo de los territorios. Segundo, a mí me parece que respecto de lo que tú planteas, esta curiosa división que se da, ¿no es cierto?, en lo que tú dices, mira, hay una alta participación electoral, en general, sin mayores brechas de género. En el caso chileno, a mí me llamó la atención allí, por ejemplo, que los sectores más rurales, ¿no es cierto?, incluso participan más que en otros, y eso uno podría hipotetizar que hay en Chile. Bueno, mientras podíamos antes medir el comportamiento electoral, porque teníamos la separación hombres y mujeres en la votación, siempre vimos que las mujeres votaban más que los hombres, acudían más al voto, votaban menos en nulo, votaban menos en blanco, es decir, había un comportamiento electoral muy responsable. Además, el voto era obligatorio. Cuando el voto se hace voluntario, pareciera, y una hipótesis que uno puede quedar, ¿no es cierto?, que los sectores más rurales, no queda esta lógica como que el acto de ir a votar es un acto tremendamente significativo e importante, y probablemente incluso en algunos lugares aún se mantenga un temor y esta creencia que ir a votar es obligatoria, pero sobre todo más bien nosotros creemos que tiene que ver con esta conducta más tradicional de los sectores más alejados, que además están menos contaminados, por lo menos en el caso de Chile, ¿no es cierto?, con la desafección política, con esta crisis que tienen, ¿no es cierto?, la institucionalidad política, las instituciones en general, que hay un descrédito. Es muy probable que en los sectores más lejanos o más rurales esta información llegue en menos cuantía, por decirlo así. Ahora sí nos llama la atención, fíjate, lo de la participación en la Junta de Vecinos, porque históricamente las mujeres participaban mucho más en la Junta de Vecinos que los hombres, porque era el lugar de resolución, ¿no es cierto?, de los conflictos más entre pares, generalmente las dirigencias de las juntas de vecinos han sido mujeres. No nos extraña en el tema sindical, y lo tengo que decir, porque la verdad es que además los sectores que se están evaluando en este observatorio es donde existe la mayor cantidad de informalidad en trabajo. Son los lugares de temporada, los trabajos de temporada. Entonces, en trabajo de temporada donde hay una imposibilidad, ¿no es cierto?, de que haya una negociación o que no hay posibilidades de eso. Y esto es bien interesante, porque Chile ha avanzado harto, por ejemplo, en las leyes electorales, en que hoy día nosotros tenemos representación equilibrada en las candidaturas, es decir, los partidos no pueden presentar más de un 60% un mismo sexo, o menos de un 40%, y si no, la lista no puede entrar. O sea, se cae la lista en la presentación. Avanzamos además que en
en la nueva ley de partidos políticos, las dirigencias de partidos tienen que tener paridad, obligatoria. O sea, ya no es candidatura, sino que es a la hora de... Y también en la ley sindical también avanzamos que en los sindicatos que no hay mujeres, a lo menos al momento de la negociación tiene que haber una presencia femenina. Entonces, pese a esos esfuerzos, uno ve lo que Valentina nos muestra y Rimis nos muestra en este observatorio, la baja participación, por ejemplo, de las mujeres en los partidos políticos. Ya hay una baja en general en los partidos. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres no estén interesadas por la política. Uno mira a Chile lo que ha ocurrido. Nosotras como Humanas hacemos una encuesta a mujeres cada 2 años, y la verdad es que previo al estallido social y político hicimos la última encuesta, donde las mujeres decían que en Chile más del 82% se sentía discriminada, y un 80% esa discriminación lo ve en la política. Pero contemos además que casi un 50% de las mujeres se sienten feministas. Y eso tiene que ver con un estallido que ha venido pasando desde el 2018 en Chile, ¿no es cierto?, con el feminismo. Ahora, la pregunta es si eso alcanza y llega a los sectores rurales. Yo creo que no, porque son sectores más conservadores tradicionalmente. Entonces creo que allí hay una desconexión. No es que a las mujeres no les interese la política, yo creo que lo que hay es una desconexión con la institucionalidad existente, que son los partidos políticos que están en crisis. Hoy día hay casi en formación en Chile, imagínense, Chile era un país súper tradicional que tenía 3, 4 partidos, hoy día hay en formación, me parece que 38 o 40 partidos que están en proceso de formación. Entonces algo está ocurriendo. Yo me quedo con eso para partir, Valentina. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, me gustaría seguir con Carmenza, que Colombia sí tiene una realidad territorial bien particular, con mucha diversidad, una geografía muy, muy rica, y también con un conflicto de larga data que cruza muchos elementos. Entonces, cuéntanos, Carmenza, ¿cómo ves tú la participación de las mujeres en los territorios rurales y rural-urbanos de Colombia? Bueno, primero saludarlas, celebrar este abordaje a un tema que es fundamental, porque creo que de lo que más me conmovió, si cabe la expresión, fue imaginarme millones de mujeres que viven una cotidianidad ligada a su trabajo doméstico, el trabajo del cuidado, el trabajo en su tierra, y que por 1000 razones, desde razones políticas, económicas, culturales, la guerra, etcétera, no están, por lo menos dentro de lo que nos muestran las cifras que ustedes presentan en el observatorio, no parecen vinculadas a ninguna red de nada. O sea, imaginémonos millones de mujeres en territorios 60 años en guerra que no tuvieron ningún canal por donde gestionar sus demandas, las de sus familias, las de sus comunidades. ¿Con quién hablan? ¿A quién le cuentan los problemas? Si yo tengo ese ámbito doméstico, además de difícil, pesado, cotidiano, como para todos los oficios y en todas partes, pero si eso tiene además un ingrediente de violencia y estoy desconectada de cualquier red de apoyo, ¿cómo sobreviven las mujeres? Bueno, eso para ponerme, digamos, en esa idea, y ustedes bien lo dicen, no están evaluando las de los municipios más desconectados, ¿no? Aquí estamos todavía moviéndonos en ámbitos que ya empiezan a estar un poco cerca de, entre comillas, la modernidad. Pero en el caso colombiano, uno diría el entender cómo es el proceso de participación en política sindical, en organizaciones comunitarias, de cualquier tipo, pasa por una realidad dolorosa, demasiado cruda, y yo no quisiera amargarles la mañana y el día, pero 60 años de guerra de un país que ha producido más de 250 o 300.000 desaparecidos, que produjo 6, 7 millones de
personas desplazadas de sus comunidades y que tiene probablemente una de las tasas más altas de asesinatos de líderes sociales en todas las organizaciones, desde organizaciones estudiantiles, organizaciones rurales, organizaciones sindicales, de la industria, de la agricultura, líderes de barrio. O sea, es un exterminio lo que hay en Colombia. Y a pesar de que hace 3 años se firmó un acuerdo, 4 años, entre comillas, un acuerdo de paz, hoy tenemos todavía cifras muy elevadas. Y esto todo lo digo porque la participación política, que ya tiene problemas porque sigue estando mediada por, digamos, partidos muy convencionales, muy cercanos de ejercicios de fuerza, de poder, de armas, de narcotráfico, digamos, toda esa estructura ya crea espacios difíciles para acceder, pero además en las otras, en las más sociales, más organizaciones económicas, pues empiezan a pesar todo este tipo de limitaciones del miedo. O sea, es lo que uno tiene que entender en Colombia para explicarse por qué la gente no habla casi con nadie, porque se vincula tampoco a este tipo de gestión social, comunitaria de demandas, porque la explicación es una intimidación que no ocurrió como en otras sociedades latinoamericanas, donde hubo un momento de dictadura, donde hubo un momento de ejercicio de fuerza, se hizo lo que hizo, después se acabó, se juzgó y la vida continuó. Colombia extiende indefinidamente en el tiempo y la intimidación es enorme, ¿no? Y eso, digamos, probablemente explica la dificultad a veces para que en Colombia, estando en un nivel de desarrollo, un tamaño de población, unas posibilidades como las que este país tiene, por lo que tú señalabas, Valentina, esta diversidad, tener territorios en 2 océanos, tener todas las alturas, tener toda la posibilidad de la producción y un mercado interno importante y una localización. Y uno dice, ¿y por qué esta reticencia a dejar avanzar? Bueno, todo esto para decirles que las cifras en el caso colombiano son muy dolorosas, siendo dolorosas en todas partes de nuestros países, todavía estando muy atrás para que nos sintamos tan orgullosos de tener casi que las 4G y la 5G y la tecnología al frente, pero nuestras mujeres no están articuladas, vinculadas realmente a procesos y a redes sociales. Entonces yo terminaría diciendo, en Colombia el miedo y la guerra han sido 2 elementos que han hecho muy difícil el tejer sociedad, el tejer comunidad. Lo que me queda de expectativa, y hablaremos después sobre eso, es ¿por dónde será que se comunican estas mujeres? En estas zonas donde no están en sindicatos, no están en las juntas de acción vecinal, no participan en las organizaciones partidistas, ¿por dónde? ¿Por dónde? Porque tiene que haber algo, no habrían sobrevivido sino. Y yo creo que cuando uno mira que ahí hay una tarea y ellas mal que bien logran tener a veces el acueducto o logran resolver problemas de acceso a mercados o logran mejorar algunas de sus condiciones, ¿por dónde lo gestionan? ¿O cómo es que se articulan a las redes más patriarcales o más tradicionales? Creo que ahí dejaría mi reflexión en esta primera parte. Muchas gracias, Carmenza. Yo quiero tomar un poco lo que tú dices, porque en la editorial que está ahí en la portada del observatorio, yo quise señalar con mucha fuerza, y la misma imagen que da inicio al observatorio lo dice, que las mujeres siempre hemos estado en primera línea. Lo digo en plural y lo digo que
históricamente las mujeres siempre hemos participado, o sea, en las organizaciones comunitarias, en la resolución, en el tema de los derechos humanos, las mujeres en toda América Latina han tenido una participación muy fuerte. Entonces, también ahí señalar que de algún modo hay todo un sistema político que genera una exclusión y que hay un lenguaje de algún modo que en esa política formal, en esas organizaciones formales que al parecer por acción u omisión no se está incorporando las voces de las mujeres o las mujeres no se sienten interpeladas a participar de esos espacios. Entonces, preguntarle, para darle también el paso a Carla, que tiene una experiencia en territorio muy importante, preguntarte sobre esto, ¿cuáles son las redes informales o, no sé si se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuáles son las redes informales o cómo se teje esta articulación que de algún modo los datos del observatorio evidencian que, claro, no están en proporciones, las mujeres no están tan representadas en esos espacios formales, pero sí sabemos que actúan y sí sabemos que hay una fuerza y que todo el movimiento de derechos de las mujeres ha sido llevado adelante por las propias mujeres. Entonces, preguntarte cómo ves eso tú, allá desde tu trabajo territorial con mujeres rurales e indígenas, ¿qué pasa con esta participación en los espacios formales y qué pasa en las redes informales? Gracias, Valentina. Pues efectivamente, los datos que aporta el observatorio nos permiten pensar en nuevas hipótesis, ¿no? En por qué es que, por ejemplo, en el caso de México, aparentemente las mujeres participamos más en momentos electorales que los hombres. Y bueno, los otros datos de participación política, me llama la atención el tema de las cooperativas, ¿no? Donde las mujeres prácticamente aparecen con un registro bastante bajo, ¿no? De participación. Y para el contexto de la ruralidad, bueno, hablar de ruralidad en México, igual que en Colombia y en otros países enormes, ¿no? Pues hablar de distintos territorios, de distintos matices políticos, organizativos, ¿no? Lo que he observado, al menos en donde me encuentro, en Chiapas, es que hay procesos históricos que han marcado mucho las formas organizativas en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento armado de 1994 en este estado, con los zapatistas, marcó toda una pauta con el tema por la lucha de la reivindicación de los derechos indígenas y también los derechos de la mujer, ¿no? Fue la primera expresión que hubo para la lucha por los derechos de las mujeres indígenas en este espacio y ha tenido eco, ¿no? En distintas organizaciones y con distintos niveles participativos. Pero también cuando hablamos de participación política, pues ya lo decían, hay que pensar en qué tipo de sistema político tenemos, ¿no? Históricamente en México, pues después de la Revolución Mexicana, se instauró un sistema de partidos, ¿no? Con un partido hegemónico que durante 70 años estuvo gobernando en el país y bueno, todavía en algunas entidades permanece, es decir, lleva más de 80 años en el poder. Y eso pues configuró una forma de gobierno con profundamente vicios, ¿no? De corrupción, de mucho abuso de poder y demás en distintos matices. Eso también repercute en la forma en la que se participa de manera política, ¿no? Aunque uno de los indicadores que está en el observatorio es el tema de participación en partidos políticos, ya lo decían mis compañeras, pues también hay que pensar en el nivel de desconfianza que hay en este tipo de instituciones. Y entonces la expresión de participación político-organizativa se encuentra más a nivel comunitario, de pequeños grupos, por ejemplo, pequeñas cooperativas de mujeres artesanas, pequeños grupos productivos, ¿no? Donde las mujeres tienen un eco, pero sobre todo a nivel de familias, ¿no? Porque también, pues ya decían, a veces el medio rural puede ser un poco más conservador, por así llamarlo, ¿no? Y efectivamente es donde aparentemente hay más rasgos de machismo, pero no por eso en los entornos urbanos no existen, ¿no? También los hay bastante marcados. Lo que pasa es que no hay registros, ¿no? De este tipo que lleven la cuenta en las comunidades rurales. Y las expresiones se dan entonces a nivel familiar, ¿no? Si en una cooperativa, por ejemplo, de cafetaleros participa más los hombres, es porque antes de las reformas agrarias, pues los hombres eran quienes tenían
el derecho de propiedad sobre la tierra. Que las mujeres sean ahora propietarias ha sido una lucha de muchos años que se ha ido conquistando poco a poco, y eso también las convierte ya en personas que pueden participar activamente en estos entornos. Pero bueno, también pues hablar un poco de las expresiones de otro tipo en materia de movilización social y política, y creo que en todo el mundo, al menos el 8 de marzo fue una de las expresiones más multitudinarias, donde lo mismo confluyeron personas de zonas rurales que venían a la ciudad a manifestarse, que de grupos sociales y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un indicador de cómo las mujeres seguimos pues luchando en distintas arenas por la reivindicación de los derechos, y sobre todo el derecho a una vida sin violencia, ¿no? Y bueno, eso no está necesariamente en las expresiones electorales, y sin embargo es un aspecto importante a tomar en cuenta. Muchas gracias, Carla. Bueno, invitar también a las personas que nos están siguiendo a hacer sus preguntas. Yo, bueno, acá he recibido algunas preguntas y varias tienen que ver con de algún modo, responder a cómo propiciar la participación de las mujeres de territorios rural, urbano, ya sean más grandes, más pequeños, en esta política formal. Yo me pregunto también ahí si qué es lo que tiene que cambiar, las mujeres o la política. Entonces ahí me gustaría preguntarle a Carolina, en Chile, a raíz del estallido social de octubre, uno de los logros de la movilización fue el acuerdo que da origen a un nuevo proceso constituyente, y el cual se logró que este proceso constituyente fuera paritario, ¿no? O sea, que sea 50% las personas que se elijan para ese proceso constituyente, sean 50% mujeres, 50% hombres, lo cual es un hecho histórico a nivel mundial. Entonces, preguntarte, Carolina, ¿cómo ves tú que esto puede ser una oportunidad para las mujeres, y en particular para las mujeres de territorios no metropolitanos? ¿Cómo podríamos nosotros también como organizaciones, desde nuestros activismos, ayudar a que las demandas de territorios no metropolitanos estén en ese lugar? A ver, lo primero que sí, yo creo que es muy importante haber logrado, ¿no es cierto?, que el mecanismo que sea paritario. Ahora, eso hay que decirlo, que es un logro gracias a las organizaciones de mujeres feministas y a las mujeres en general que se movilizaron. Y todo lo que hemos avanzado, y en todos nuestros países en América Latina, ha sido no gracias a los gobiernos necesariamente o a las institucionalidades de mujeres, sino que al movimiento mujer y feminista que por miles de años ha reivindicado, ¿no es cierto?, búsquedas de mayores niveles de igualdad. Y esto, y el estallido social tiene mucho que ver con las mujeres también, ¿eh? Este estallido viene, recordemos que en Chile el año 2008 fue el año de que le llaman la cuarta ola del feminismo acá, porque fue las feministas jóvenes en las universidades, en los colegios, ¿no es cierto?, que pusieron el tema no solo del acoso sexual, el abuso sexual, sino que de una educación no sexista, de un cambio de sociedad, etcétera. Entonces ya con el estallido lo que estábamos viendo en este país, que aquí había un modelo que no es solo un modelo económico, sino que también social, en términos de lo profundamente instaurado que está el patriarcado en esta sociedad. Chile es un país que pareciera para afuera que va bastante bien, pero en Chile tenemos una brecha en términos remunerativos entre hombres y mujeres que llega a un 20-30%. Los empleos más informales lo tienen las mujeres, aunque tengamos más educación, accedemos a peores puestos de calidad, sigue segmentado el trabajo, ¿no es cierto? Pero además, la pandemia viene a poner y a visibilizar aún más, no solo este modelo profundamente neoliberal, sino que además la desigualdad de género. Porque aquí las primeras que se empobrecen son las mujeres, por el tipo de trabajo que tienen, segmentados, ¿no es cierto?, área de servicio, área de cultura, todos aquellos lugares donde hoy día el trabajo es más golpeado fuertemente. Entonces creo que allí
si uno junta estos dos diagnósticos, lo que debiera pasar, ¿no es cierto?, entre lo que tú dices, es que efectivamente la política tiene que entender que los temas que tiene que integrar son estos, que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Hace un par de semanas nosotros sacamos una encuesta, fíjate que a nivel nacional, a través del sistema online, por cierto, ya no se pueden hacer las cosas presenciales, y el 82% de las mujeres dice que con seguridad va a ir a votar en octubre a las elecciones en el tema del plebiscito. Las mujeres dicen que sienten que si hay mujeres, sus intereses están mejores representados. Yo creo que ahí hay una idea hoy día que se ha puesto a partir de todo este movimiento, ¿no es cierto?, nada sin nosotras, nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no es cierto?, etcétera, de un sentir colectivo que a pesar de que no somos iguales, como diría la Amelia Valcárcel, no somos idénticas, vivimos situaciones similares. Por cierto, algunas lo viven aún mucho peor, pero la sensación de sentir que somos pares es importante. Y yo creo que aquí vienen desafíos bien grandes, ¿eh? Por lo menos en el caso de Chile, creo que en varios de nuestros países, que tiene que ver con las formas tradicionales de hacer política. Yo quiero ver qué va a significar hacer hoy día, ¿no es cierto? Ya no se puede hacer puerta a puerta, la gente no te va a abrir la puerta, hay que buscar formas, y cómo esas formas alternativas de campañas, etcétera, llegan a los sectores más rurales. Es un tremendo, creo yo, desafío que vamos a tener, y en particular las mujeres también, de cómo se integran estas mujeres de estas zonas y de estos territorios, y forman parte también de la nueva constituyente, ¿no? Porque nosotros esperaríamos que estén representados también mujeres de territorios más rurales, para que sus intereses también queden puestos. Yo creo que ese es un desafío para las mujeres, pero para el sistema completo en Chile. Así como tú decías, las mujeres son primera línea, hoy día en Chile las mujeres no solo en el sistema de salud, son las que están en las ollas comunes haciendo lo que el Estado no hace, resolviendo el tema del hambre, resolviendo los efectos que esta pandemia trae. Una vez más, son las mujeres las que se hacen cargo de los cuidados en general. Eso. Gracias, Carolina. Voy a tomar aquí una pregunta que hace María Antonieta a través del Facebook Live, y le quiero dirigir la pregunta a Carmenza, porque como tú trabajaste desde la política local durante 10 años en Bogotá, esta pregunta dice: ¿qué elementos se debiesen activar a nivel local para lograr una mayor representación e incidencia de las mujeres rurales? Bueno, yo quisiera conectar un poco la respuesta con lo que decía Carolina en el siguiente sentido. Creo que la pandemia, toda esta situación que estamos viviendo, ha puesto de presente tres cosas entre muchas otras. La primera, que cuando todo el mundo dice que la economía se paró, pues hay una economía que no para, que se llama la economía cotidiana, del cuidado, doméstica, que va desde la producción de lo doméstico y el cuidado en la casa hasta la producción de lo agrícola y todas las cadenas agroalimentarias, que son cadenas, incluida la salud, donde están presentes las mujeres de muchas maneras. Entonces, eso se puso de presente, y creo que es muy importante poner eso en perspectiva, porque es la primera vez creo yo, que en cientos o miles de años, que se hace tan visible esa distancia entre lo que se llama la economía formal y la realidad económica, que es territorial y local, ¿sí? Que arranca desde lo doméstico y que arranca desde la casa. Creo que ahí es muy importante. Lo segundo que se puso de presente es, lo dicen algunos analistas, que las mujeres gobernando parecen que son mejores, y que han mostrado en medio de la situación, tanto en lo macro como en casos más micro, más locales, no solo digo la señora Merkel, sino también alcaldesas como la misma alcaldesa de Bogotá, que tienen al parecer una mayor capacidad de sintonizar
con las situaciones complejas como las que se viven y de tomar una serie de decisiones y de actuar bajo una serie de criterios, valores, principios, que sin idealizar, yo no estoy idealizando la política en ningún plano, pero que parecen mostrar más empatía, más asertividad, más compasividad, más realismo y más celeridad para atinarle a soluciones que traten de construir una sensación de que la gente está protegida. O sea, estamos no solo haciendo visible la economía del cuidado, sino que estamos yendo como a entender que tal vez el Estado tiene un rol en la protección que no es, y ese es el tercer elemento que quiero dejar presente, que la forma tradicional de resolver las cosas, bien desde la política y los partidos y demás, en Colombia el Congreso no funciona hace 3 meses, y o sea, aquí hay un mundo de cosas que parece que dejaron de operar, y que además la salida de la guerra, de que estamos en un ataque y vienen los enemigos que ahora son virus, pues son lenguajes, son paradigmas, son cosmovisiones que no parecen ya ser pertinentes al momento. Todo esto lo sumo para decir, estamos en un momento que es muy importante para hacer pedagogías en las ciudades grandes, medianas, chiquitas, en las áreas rurales, urbanas, en todas, sobre lo que estas cosas significan. El poder tener hoy, cuando las mujeres han perdido el empleo, cuando las mujeres han quedado posiblemente en las situaciones de mayor precariedad de ingresos, en momentos en que las mujeres están en la primera línea del sector salud, de la producción de alimentos, es el momento para hacer pedagogía sobre lo que eso significa, pedagogía hacia las mujeres para que se sientan partícipes de esa realidad. No importa si no hago parte del sindicato de los que producen quién sabe qué mineral, allá no cabíamos, allá no caben seguramente, pero la realidad toda tiene una mujer trabajando en lo doméstico. ¿Y cómo recompongo la participación política a partir de la reivindicación, la revaloración, la puesta sobre la mesa de lo que significa el trabajo del cuidado ejercido por las mujeres? Creo que ahí hay una gran tarea y no es pedagogía solo hacia las mujeres, es pedagogía hacia las mujeres, pero pedagogía hacia los hombres y pedagogía hacia las instituciones. Porque yo creo que cuando las instituciones, lo pongo ahora, en Colombia tenemos el debate sobre que si renta básica o no renta básica, y el tema es si queremos atender a la sociedad en general, ¿cómo les parece entregar una ayuda a todas las mujeres que hacen la economía del cuidado? Es que no es posible seguir diciendo que las mujeres no están en el sistema productivo, cuando hoy es más evidente que nunca que desde allí es que se empieza realmente a configurar el sistema completo. Creo que hay un momento que es importantísimo para poner en valor lo que hacen las mujeres y a partir de eso creo que, como lo decía Carolina, probablemente vendrá la configuración de movimientos y de partidos o de organizaciones políticas desde las mujeres con programas claramente de mujeres y feministas a tratar estos temas en esta perspectiva, porque ya está visto desde los espacios tradicionales y en esas organizaciones, ya eso dio hasta ahí, ya no da más, o sea, ahí ya no... cabemos, no hemos cabido y no vamos a caber. Hay que armar nuevas organizaciones, probablemente con otro enfoque. Muchas gracias, Carmenza. Estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas y a mí me parece que en este contexto de pandemia nunca fue tan evidente la consigna de que lo privado es político, ¿no? O sea, estamos todos recluidos ahora en el espacio privado y es ese espacio sobre el cual hoy en día necesitamos que desde ahí se reconstruya un quehacer político. Para ir cerrando, quiero preguntarle a Carla
Porque bueno, ahí en los datos del observatorio, como ya hemos conversado, vemos estas mayores brechas en los territorios, hacia los territorios más rurales. Y en la editorial yo señalo brevemente que algunas de las barreras que las mujeres rurales enfrentan para participar tiene que ver con la mayor escasez de tiempo de las mujeres rurales por una mayor carga del trabajo doméstico, tiene que ver con el tema del traslado, las distancias para poder participar de las reuniones, etcétera. Entonces preguntarte, ¿qué barreras tú ves que en México siguen enfrentando a las mujeres para participar, estas barreras prácticas que de pronto las instituciones no ven, son ciegos a eso, porque no conocen todo el trabajo doméstico que las mujeres cargamos, ¿no? Entonces, ¿qué elementos crees tú, bien concretos, podríamos visibilizar hacia la institucionalidad, hacia los partidos, hacia las organizaciones, para disminuir estas brechas y estas barreras prácticas que las mujeres tienen para ejercer el derecho a la participación? Pues efectivamente, partiendo de que hay distintas realidades en el medio rural, ¿no? No hay una sola, no podemos hablar de comunidades como si fuesen entes homogéneos, ¿no? Sino dentro de las comunidades hay una expresión variada de grupos religiosos, políticos, organizativos, ¿no? Entonces, a veces cometemos el error de creer que viniendo de otros entornos vamos a poder llevar a las comunidades propuestas de organización, de proyectos, ¿no? Y eso es un error porque en realidad estamos desconociendo qué es lo que la gente en verdad quiere y cuál es su capacidad para ofrecer tiempo, para ofrecer un compromiso organizativo y demás, y muchos de estos proyectos fracasan, ¿no? Han sido iniciativas de gobierno, por ejemplo, que a veces se promueve para que las mujeres tengan ingresos, cierto tipo de cooperativas y demás, y fracasan en un tiempo porque pues no fueron consultadas, se llevaron como de manera impositiva estas propuestas. Entonces, un primer punto es pues hablar con las mujeres, ¿no? Que de otros entornos, sabiendo que nosotras venimos de un medio distinto, y no imponer, ¿no? Sino escuchar y tratar de acompañar en la medida que ellas mismas lo vayan permitiendo, ¿no? Como decía, hace muchos años hubo aquí un trabajo importante, y lo sigue habiendo, de acompañar a mujeres en comunidades indígenas y campesinas en la reivindicación de sus derechos, y este trabajo fue promovido por un modelo religioso que fue lo que promovió desde los 70 el obispo Samuel Ruiz con la teología de la liberación, y ese promovió un método que se llama Ver, Pensar y Actuar, que hasta la actualidad ayuda a las personas que lo conocieron y que aprendieron a vivirlo, justo a definir cuál es su problemática y qué tipo de alternativas pueden ofrecer, ¿no? Desde ahí se puede pensar entonces cuál es el tiempo efectivo que las mujeres desde su ámbito cotidiano pueden ofrecer para procesos organizativos, y eso jamás lo vamos a ver que venga desde los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos vienen pues con la cuota de ganancia, ¿no? ¿Por qué las mujeres participan más? Pues muy probablemente porque les están dando programas, les están dando cubetas, les están dando bolsas, ¿no? Para que vayan a votar por X candidato, pero eso no significa que haya participación política, ¿no? Incluso esto de que haya cierto número de mujeres en los espacios de poder, según las cuotas de género, y lo que hemos visto en México es que muchas de estas mujeres que a veces llegan a esos espacios renuncian para que se quede el marido, el primo, ¿no? Al final el hombre. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer, no solo en los entornos rurales, sino también en los entornos, en los ámbitos de poder, ¿no? De las cámaras legislativas, en las alcaldías y demás, ¿no? Porque las presidentas municipales o las alcaldesas aquí también se enfrentan con un reto muy fuerte. Al final estamos luchando en un sistema no solo patriarcal, sino además paternalista, ¿no? Donde todo el tiempo nos tratan como si fuésemos menores de edad, ¿no? Y tenemos que revertir eso desde nuestro quehacer cotidiano, desde que las propias mujeres expresen qué es lo que quieren, y nosotras como especialistas o como trabajadoras, pues bueno, qué podemos apoyar en esos procesos, pero no al revés, ¿no? No imponer. Pues bueno, muchas gracias a nuestras invitadas. Como dicen, todo lo bueno se nos tiene que acabar en algún momento.
Pero antes de cerrar, bueno, a mí me gustaría retomar un poco y agradecerles porque nos dan todo este contexto en los datos del observatorio que nos permiten entender las lógicas y las dinámicas que están pasando estos territorios. Sin duda la brecha de género sigue estando presente, pero también en estos territorios pequeños, medianos y grandes hay transformaciones, ¿no? Y entonces este tema de participación toma mucha relevancia y al mismo tiempo llama la atención lo que comentaba Carmenza, ¿no? Entonces, ¿cómo se están organizando? ¿Dónde se están organizando? Y una de estas preguntas es, ¿se nos agotó este modelo organizativo? ¿Habría que abrir nuevos espacios? O sea, nos genera un planteamiento muy interesante y como mencionaba Carla, ¿no? Nos deja este observatorio y sus resultados nuevas hipótesis. Se abren nuevos espacios de reflexión, no solo en torno a estos resultados, sino en estrategias de inclusión mucho más específicas y focalizadas hacia estos territorios. O sea, pensar en estas grandes estrategias nacionales sigue siendo la línea en la que trabajan estos gobiernos, sin embargo, este enfoque territorial nos puede permitir en pensar en otras opciones, en otras alternativas para disminuir estas brechas, ¿no? Y también algo que me parece y que se queda en la mesa es la crisis de los partidos políticos en estos momentos, ¿no? Estos espacios que anteriormente se pensaron con participación, en donde hombres y mujeres expresaban sus necesidades, sus inquietudes, se volvieron cotos de poder, se volvieron cotos de dominio. Como bien menciona Carla, en México las mujeres participan en procesos electorales porque están recibiendo ciertamente apoyos o porque están recibiendo de alguna manera el respaldo detrás para que llegue el apoyo a la región, todas tienen que salir a votar, ¿no? Y entonces ahí el proceso de género se vicia con esta participación y cuotas obligatorias, ¿no? Pero también me queda muy claro que el conocer el contexto de Chile con sus peculiaridades, el de Colombia con sus propios procesos y el de México, nos permite hacer una reflexión más amplia hacia lo que está pasando en la región, ¿no? Y creo que también hay un tema bastante interesante, ¿no? Hacia dónde vamos con todos estos procesos y qué hacer en su conjunto para ir disminuyendo esta brecha. Porque las consecuencias de que las mujeres no participen en espacios como asambleas, en donde no retomen liderazgos en colectivos o en cooperativas, en sus propios espacios comunes, habla mucho de un rezago en el propio espacio de las mujeres. Más allá de la participación política, o sea, en una actividad de cada 6 años elegir un representante, me parece que el día a día en la toma de decisiones y en estos procesos todavía es más importante, ¿no? Y por otra parte, creo que la pandemia es un tema que nos está marcando. Hay gente que habla de un antes, una hora, un después, el regreso a una nueva normalidad, pero la realidad es que estamos regresando a un contexto difícil, en donde las mujeres, tanto de espacios rurales como urbanos, no la estamos pasando bien por las dobles, triples cargas de trabajo doméstico y laboral y profesional, ¿no? Nos quedan muchos desafíos en la mesa, pero me queda claro que este ejercicio inicial y esta conversación con ustedes nos abre muchas puertas, nos deja muy buenas preguntas en la mesa y para quienes estén involucrados en estos temas de investigación, obviamente se abre para hacer más cosas y repensarnos también en soluciones y estrategias en materia también de políticas públicas, ¿no? Disminuir la brecha de género es una de las grandes tareas y de las grandes tareas que nos queda hacer y desde RIMIS lo que buscamos es reequilibrar estos procesos de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, pues el observatorio, obviamente los invitamos a participar, a que den clic a nuestra página, se metan, vean las estadísticas por países, ahí van a encontrar información muy interesante, pero vale la pena comentar que el observatorio en una primera edición abordó temas de pobreza, de ingresos, de trabajo y educación en estas brechas de género. Y hoy en esta segunda, digamos, edición viene el tema de participación política y participación en espacios organizativos de las mujeres. Entonces, Valentina, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esta segunda edición? ¿Hacia dónde nos dirigimos con este observatorio? ¿Y cuáles serán las actualizaciones o los temas para abordar? Porque la verdad la visión es muy integral ahora y bueno, a lo mejor hay algunos elementos que después de post-COVID y estas conversaciones se quedan en la mesa para seguir el análisis. Sí, bueno, el observatorio está planificado que durante este año vamos a hacer 2 actualizaciones más, también centrando el análisis en los territorios rural urbanos de Chile, México y Colombia. Y bueno, probablemente también vamos a tomar algunos indicadores que nos permitan hablar de las desigualdades en el acceso a servicios básicos como salud,
o sea, puestos de salud, acceso a comercio, a agua potable, etcétera, que son datos que están presentes en la encuesta que ya les mencioné, y que me parece que en el contexto de la pandemia nos pueden permitir analizar y mirar cómo también el territorio constituye una fuente y una marca de exclusión en este contexto tan complejo que estamos viviendo a nivel mundial. Así que, bueno, 2 actualizaciones más vamos a tener este año, ahí vamos a estar convocando por nuestras redes sociales, y también quería aprovechar de agradecer a todo el equipo que está detrás del observatorio, a David López, investigador de RIMIS, al equipo de comunicaciones que también hace parte de este proyecto, a Catalina Schneider y a Francisca Mayorga, que han hecho un trabajo muy importante para que el observatorio diera la luz. Y también agradecer a Humano, que nos hizo el diseño de esta nueva versión del observatorio, y a Daniela, la programadora de la web, que también ha hecho un trabajo muy grande. Así que somos un equipo que nos motiva y nos moviliza el poder visibilizar estos temas, y esperamos que también los datos sean de utilidad para todos quienes están trabajando por la equidad de género, ya sea desde las organizaciones sociales, desde la academia, la ONG. Así que eso, muchas gracias también a nuestras invitadas y a ti, Yuri. Muchas gracias. No, pues gracias a todos ustedes por participar y por seguirnos. Gracias, Carolina, gracias, Carla, gracias, Carmenza. Y por favor, no olviden nuestras actividades. Arrancamos con un nuevo ciclo de microcursos gratuitos sobre nuevos temas de desarrollo territorial, migración, gobiernos locales. Hay una gran variedad en temas de género, obviamente. Y bueno, vamos a seguir con nuestras publicaciones de nuestros análisis de coyuntura de COVID. Entonces, síganos en nuestras redes. Es la forma en que podemos estar en contacto con ustedes y que estén actualizados de lo que esté pasando en la región. Muchas gracias, buena tarde y gracias a todos por estar acompañándonos. Chao, muchas gracias. Gracias. Mucha tarea la que hacen. Gracias. Gracias.